Vamos a hablar sobre los principales cambios introducidos por la Ley 2010 al IVA. Respecto a los responsables del impuesto, en primer lugar se estableció que los prestadores de servicios desde el exterior sin residencia fiscal y que prestan servicios electrónicos o digitales no están en la obligación de expedir facturas en Colombia. Por otro lado, se modifica el requisito relacionado con las consignaciones bancarias para ser considerado como no responsable del IVA. Al respecto, se precisa que las 3.500 VTs a las que se refiere la norma deben provenir de actividades gravadas. Esto tiene sus antecedentes en la sentencia de la Corte Constitucional 514 del 2019, mediante la cual se aclaró que las consignaciones bancarias, depósitos e inversiones financieras deben corresponder a ingresos provenientes de actividades gravadas con IVA. En el caso de las personas naturales que obtengan sus ingresos de contratos con el Estado, se contempló que los límites de ingresos y consignaciones bancarias de estos contratos para ser considerado responsable del impuesto es de 4.000 VTs y anteriormente era de 3.500. En cuanto a las zonas francas, la base gravable sobre la cual se liquida el IVA en la importación de productos terminados o producidos en el exterior o en zona franca, se le permite descontar el valor de las materias primas y servicios sobre las que se les haya pagado IVA, de conformidad con el certificado de integración. Respecto al IVA descontable, también se ordenó de manera expresa revivir el artículo 491 del Estatuto, a través del cual se restringe tomar como descontable en el impuesto sobre las ventas el IVA pagado en la adquisición de activos fijos. Respecto a los bienes y servicios excluidos con IVA, recordemos que la Ley 1943 había establecido que las cirugías estéticas se encontraban gravadas con IVA. La nueva ley dejó las cirugías estéticas excluidas del IVA. Se incluye como servicio excluido también el transporte aéreo turístico a Miraflores, Guaviare y a Puerto Carreño en Bichada. Se incorporó al listado de bienes excluidos las bicicletas eléctricas, motos eléctricas, patines, monopatines eléctricos, patinetas y patinetas eléctricas hasta 50 VTs. Se incorporó también como excluido los servicios de corretaje en contratos de reaseguro. Respecto a los bienes y servicios exentos del IVA, se incluyeron vitaminas, órganos, sangre, medicamentos y preparaciones de uso terapéutico dentro de los bienes exentos del impuesto. Es decir, que el IVA que pague un productor de estos bienes podrá ser solicitado como devolución. Dentro del articulado de la reforma también se delega a la Comisión Nacional de Precios y Medicamentos y Dispositivos Médicos para que confirme que la reducción sea efectiva al usuario final de los medicamentos. Mediante esto, el Congreso busca que los precios disminuyan a los consumidores de medicamentos y no que los productores de los mismos generen más utilidades. Respecto a los vehículos automotores de transporte público y de transporte de carga que se compran exentos de IVA, aplican los siguientes cambios. Se incorpora en cabeza a los beneficiarios de este tratamiento fiscal la obligación de mantener los bienes como activos fijos. Su incumplimiento da lugar al pago de impuesto, es decir, que si usted compra un vehículo de transporte público sin IVA, deberá conservarlo hasta el final de su vida útil. En caso de que el vendedor de estos vehículos responsable del impuesto sea comercializador, podrá aplicar el procedimiento de devolución y o compensación establecido en la ley. Asimismo, se hará extensivo este beneficio a favor de las personas que adquieren estos bienes bajo la modalidad de arrendamiento financiero o leasing con opción irrevocable de compra. En caso de incumplimiento, también habrá lugar al pago del impuesto correspondiente. En el departamento del Amazonas está exento de IVA el consumo humano y animal de vestuario, elementos de aseo y medicamentos para uso humano o veterinario y materiales de construcción, cumpliendo con los siguientes requisitos. Si el adquiriente es una sociedad constituida y domiciliada en el departamento del Amazonas, su actividad económica debe ser realizada única y exclusivamente dentro del departamento del Amazonas. El adquiriente de los bienes debe estar obligado a emitir facturas electrónicas, si es persona jurídica. El documento de transporte aéreo y o fluvial de los bienes de que trata esta norma debe garantizar que las mercancías ingresan efectivamente al departamento del Amazonas y son vendidos únicamente a consumidores finales ubicados en dicho departamento.
Se introdujo también en la reforma tributaria una exención del IVA durante 3 días en el año para los siguientes bienes que sean comercializados. Electrodomésticos cuyo precio de venta por unidad sea inferior a 40 VT sin incluir IVA. Elementos deportivos cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a 10 VT sin incluir IVA. Juguetes y juegos si su precio de venta por unidad es igual o inferior a 5 VT sin incluir IVA. Útiles escolares cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a 3 VT sin incluir IVA. Por otro lado, la norma también señala que tales bienes deben ser vendidos en locales comerciales físicos y al detal dentro de los periodos que defina la DIAN mediante resolución. Esta medida podrá iniciar a partir del 1 de julio del 2020 y hasta el 30 de junio del 2021, momento en el cual el gobierno determinará su continuidad. Respecto a los bienes gravados con IVA a la tarifa del 5%, se incluyeron motocicletas eléctricas homologadas, incluidos ciclomotores. Están gravadas a la tarifa del 5% cuando su valor no excede 50 VTs. Lo mismo ocurre para las bicicletas eléctricas. También se creó un mecanismo de compensación del impuesto sobre las ventas para la población más vulnerable, cuyos beneficios serán determinados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante una resolución. Es decir, que el gobierno va a devolver un valor a las personas más vulnerables. La compensación corresponde a una suma fija en pesos y el gobierno debe definir a través de reglamento la transferencia de recursos requeridas para la ejecución de los programas que no causarán IVAs, estarán exentas del 4 por mil. Respecto al impuesto nacional al consumo sobre bienes inmuebles, fue eliminada la disposición que contemplaba el mencionado impuesto. Fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional. Se incorporó también en la reforma tributaria la obligación para el gobierno de entregar al Congreso un informe sobre los efectos que generaría la eliminación y sustitución del IVA por el impuesto nacional al consumo, en un plazo de 6 meses. Si el contenido que estamos emitiendo en el canal es útil, suscríbete porque en próximos días estaremos emitiendo nuevo contenido sobre la nueva reforma tributaria.